Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy les voy a tratar dos temas. El primero es punto de equilibrio y el segundo serán las curvas de indiferencia, hablando de economía. Bueno, como ustedes pueden ver en la presentación, esta información la saqué de la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde dice, pues empezando a hablar de las empresas, todas las empresas nacen o surgen con un propósito determinado, que puede ser, por ejemplo, el incremento del patrimonio de sus accionistas o la prestación de un servicio a la comunidad. Bueno, para empezar vamos a hablar de P, que es igual de punto de equilibrio. Así lo vamos a representar. Y este punto es, como acá vemos, es donde los ingresos de la empresa son iguales a sus costos. O sea, está en equilibrio, por eso se le llama así. Y es donde estamos en el punto donde no hay ni utilidad ni pérdida, que pues no es lo que uno busca en una empresa. Aunque, pues según acá lo que dicen, es mucho más complicado en una empresa como en un ejemplo real por el mix de productos. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Esta es una fórmula que tengo dos acá, para calcular el punto de equilibrio. Acá, pues por lo que les decía antes, es difícil porque digamos en esta fórmula solo vemos unos variables que son los gastos fijos, que es lo que la empresa gasta, tiene que gastar para su funcionamiento. Y estos son los costos, lo que nos cuesta, o sea, lo que le cuesta a la empresa eh, producir. Y este es dividido las ventas totales, o sea, lo que vendemos. Pero pues en una empresa mucho más grande, el mix y los productos no han calculado solamente a una simple fórmula tan pequeña como esta, entonces pues ya es algo más complejo. Esta es otra fórmula, igual de simple, para calcular. Pero entonces acá lo que hacemos es que los costos fijos totales, que en la anterior es igual, los vamos a dividir por el precio de lo que vendemos por unidad menos el costo de lo que nos cuesta hacer hacer eso que vamos a vender. Es decir, si vamos a vender zapatos y nos cuesta 10.000 pesos hacerlo, pues tenemos que venderlo a 30.000, por así decirlo. Entonces esos 20 van a ser lo que nos vamos a restar acá a los costos fijos totales para calcular el punto de equilibrio. Hablando del margen de contribución, simplemente es cuando la empresa genera utilidad, es decir, podemos cubrir los costos, lo que nos cuesta tener la empresa a flote, por así decirlo, y nos proporciona utilidad. Y en el caso de el punto de equilibrio, el margen de contribución total de la empresa es igual a los costos fijos totales. O sea, no hay utilidad ni pérdida. Bueno, acá vamos a hablar un ejemplo que tenemos acá, usando la fórmula que les acabo de mostrar para el punto de equilibrio, para sacar el punto de equilibrio. Entonces dice, una empresa vende sus artículos a $2 por unidad, cuyo costo variable es de $1 y sus costos fijos son de 5 millones. Entonces el margen de contribución por unidad sería los $2, que es lo que vendemos, nuestro artículo, el precio final, menos el dólar que nos toca disponer para crear nuestro artículo, nuestra venta. Eso nos da $1. Entonces, si nuestra empresa necesita vender 5.000 unidades de lo que sea que esté vendiendo, el margen de contribución sería de 5.000. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando lo que nos cuesta por lo que nos toca vender. Entonces, teniendo así, como ven en la presentación, teniendo así esto claro,
lo que necesitamos para cubrir los costos fijos de la empresa, o sea, lo que nos cuesta tener la flota serían 5 millones. Y lo que necesitamos son vender 5.000 unidades para que nuestra empresa, teniendo estos datos claros, pueda estar en punto de equilibrio. Y acá pues les dejo, como pueden ver, la operación y la fórmula. Listo. Ahora, para seguir con nuestro segundo tema, las curvas de indiferencia. Este tema la verdad sí es un poco más complejo, pero bueno, al menos van a tener preguntas para hacer, que esa es la idea. Empezamos entonces. Las curvas de indiferencia son un conjunto de combinaciones de bienes que proporcionan la misma utilidad al consumidor. Sobre una curva de indiferencia, el consumidor es indiferente ante cualquiera de las canastas de bienes que se le presentan. Si representamos las curvas de indiferencia en dos dimensiones, obtenemos. Entonces acá en la figura 4, como la pueden ver, tenemos cantidad de Y y cantidad de X. Podemos ver, no sé, imaginarnos que la cantidad de Y es cantidad de zapatos y aquí cantidad de X son de alimento. Entonces puede ser, no sé, carne, leche, lo que ustedes quieran. Tenemos tres curvas de indiferencia. Entonces, pues acá con las curvas lo que estamos mostrando es la preferencia de los clientes. O sea, estamos mostrando qué prefiere el cliente. Entonces siempre el cliente va a preferir cantidad. Entonces digamos, si vemos las curvas A, B y C, la A sería la que menos quisiera el cliente porque la C tiene más cantidad en ambas. Porque bueno, esto es una de las propiedades de las curvas de indiferencia que nos dice que las curvas de indiferencia más altas son preferidas a las más bajas. Es decir, los consumidores prefieren cestas de consumo con una mayor cantidad de bienes que otra con menos. Entonces, si estamos hablando acá de zapatos en la Y y de carne en la X, vemos que la C tiene más de ambas que la A y que la B. Por eso esta sería nuestra curva de indiferencia como ganadora, por así decirlo, o sea, la que prefiere el consumidor. Bueno, acá en la figura 6 tenemos una cosa importante que es una de las características de los puntos, las curvas de indiferencia, perdón, y es que ellas no se cortan entre sí. Entonces podemos mirar acá, igual, cantidad de Y, que puede ser lo que queramos, y cantidad de X, ¿verdad? Tenemos dos curvas de indiferencia donde nos dice que el punto A tiene más cantidad en Y que el punto C y el punto B. El punto B tiene menos, pero tiene más cantidad en X. Entonces acá lo que nos está diciendo es básicamente lo que prefiere el consumidor, y el consumidor siempre va a preferir tener más de un mercado que menos, obviamente. Entonces pues acá claramente nos está faltando una regla, que es que siempre va a preferir más porque el punto C está en toda la mitad. Entonces pues tiene que irse hacia algún lado. El consumidor siempre prefiere más cantidad. Entonces no se cruzan porque debería preferir o más cantidad de Y o más cantidad de X. Igual esto da para preguntas. Bueno, siguiendo. Listo, ahora vamos a hablar de la RMS o relación marginal de sustitución. Esta mide la relación a la que el consumidor está dispuesto a intercambiar o sustituir el consumo de bien por el otro. Entonces acá hablamos de la figura 8 que ya se los voy a mostrar. Dice, podemos ver cómo varía la RMS o relación marginal de sustitución a medida que nos movemos a través de los puntos de la curva de indiferencia. Si comenzamos a movernos desde el punto A, vemos que el consumidor está dispuesto a sacrificar 5 unidades de esto por unidad para llegar al punto B. Entonces, quiere decir que, y les voy a mostrar acá, digamos A, tenemos cantidad de Y y cantidad de X. Para llegar al punto B
el consumidor está renunciando a una unidad de cantidad de Y para ganar una unidad de cantidad de X. Entonces por eso acá es lo que ellos hablamos de cuánto el consumidor está dispuesto a intercambiar o sustituir. Entonces acá en la curva podemos ver que, digamos, acá el consumidor, si tiene mucha cantidad de A, lo que sea A, acá vemos cómo está dispuesto a sustituir esa cantidad de Y por X. Entonces vamos bajando cada punto A, B, y acá vemos viendo cómo tiene que sustituirlo. Entonces Y en el punto A es 5, pero pasar al punto B tiene que sustituir 2, al C 1 y así sucesivamente para tener más cantidad de X. Entonces la idea acá es quedar en un punto donde tengamos más cantidad de lo que necesitamos o pues el mismo consumidor. Y estos son algunos tipos de curvas de indiferencia que ya después también las podemos ver. Y aquí fue tomada y listo. Gracias.